A continuación, veremos una tabla donde aparecen los centros de masa y los momentos de inercia de las figuras más típicas, de las más conocidas. ¿Ya? Para una figura unidimensional, tenemos su centro de masa, ya que está ubicado a L medios, acá se indica en la tabla, ¿ya? En la mitad, y tenemos distintas formas de calcular sus momentos de inercia. Acá podemos ver que con respecto a un eje que pasa de manera perpendicular a la barra por su centro de masa, viene siendo la masa por el largo al cuadrado dividido 12. Es algo que calculamos en un ejemplo anterior. Y con respecto a un extremo, a estos ejes perpendiculares que pasan por ya sea x' o y', es ml al cuadrado dividido 3. ¿Ya? También lo calculamos en algunos ejemplos, en algún ejemplo anterior. Si tenemos figuras en dos dimensiones, ¿ya? Acá tenemos distintas propiedades de esta figura. Por ejemplo, para un rectángulo, tenemos que la distancia entre un extremo y sus centros de masa, como es de esperar, es la la mitad de sus longitudes, B medios y H medios, el área pase por altura, y acá tenemos momentos de inercia, ¿ya? Con respecto a distintos ejes. Con respecto a un eje horizontal, mh cuadrado dividido 12. Con respecto a un eje vertical, mb cuadrado dividido 12. Y un eje z, que es un eje perpendicular a la hoja por el centro de masa, corresponde a esta cantidad que vemos acá. Esta va a ser la cantidad más común. Vamos a utilizar normalmente ejes que son perpendiculares a las hojas para los giros, para los momentos de inercia. Tenemos para un triángulo, ya un poco más compleja, pero acá pueden ver con detalle cómo calcular los momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes que corresponde y cómo calcular la ubicación del centro de masa. El círculo que vimos en el ejemplo anterior, ya habíamos visto que el momento de, de inercia con respecto al centroide con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y un eje perpendicular a la hoja, era mr cuadrado dividido 2, que está acá. Y tenemos otras figuras como un semicírculo, tenemos un cuarto de círculo, un cono, y aquí tenemos figuras en tres dimensiones, donde acá tenemos el volumen de la figura, y G en este caso es el centro de masa. Tenemos una esfera, una semiesfera, perdón, un cilindro y una esfera. Y acaba de decir que los ejes coordenados X y Z asociados a esta tabla no necesariamente pasan por el centro de masa. En este caso tenemos los momentos de inercia con respecto a este eje, que no necesariamente pasa por el centro de masa. Así que hay que tener cuidado al utilizar la tabla. ¿Ya? Estos están referidos a los ejes mostrados en la figura. En el caso del círculo, sí, es con respecto al centro de masa, pero con respecto al semicírculo, con respecto a este punto, al centro del círculo. Bueno, esta tabla la van a poder utilizar si lo desean en las evaluaciones, ya para que no tengan que memorizar estas magnitudes. Ya. Luego, más adelante, haremos ejemplos donde utilizaremos los datos de esta tabla para encontrar directamente algunos momentos de inercia y algunas ubicaciones de los puntos donde se ubican los centros de masa.